Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ver lo que es la ley de Coulomb en cargas eléctricas. La ley de Coulomb tenemos que es la que gobierna las fuerzas de atracción y repulsión entre dos cargas eléctricas. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, actuando en la dirección de la recta que las une. Cuando interactúan dos cargas del mismo signo, la fuerza es de repulsión, y cuando son de signo contrario, signo diferente, la fuerza es de atracción. En esta última parte, bueno, pues, hemos escuchado mucho tal vez lo de que polos opuestos se atraen. Es precisamente lo que pasa aquí. Cuando las cargas son de signo contrario, signo diferente, signos opuestos, se tienen que atraer. A diferencia que si son del mismo signo, positivo y positivo o negativo y negativo, se van a repeler. Si son positiva y negativa o negativa y positiva, es lo mismo, se van a atraer. Bueno, aquí está expresada la fórmula de la ley de Coulomb en cargas eléctricas y nos dice que es K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Esta parte, que significa cada cosa, la vamos a ver ahorita. Lo que importa aquí es esta parte de aquí, directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que el producto de las cargas es directamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos una cantidad que es directamente proporcional, nos dice que si una aumenta, la otra debe de aumentar también. Entonces, dado que es un producto, una multiplicación, tenemos que si multiplicamos números bastante grandes, obviamente el resultado va a ser bastante grande. A comparación de que si multiplicamos números más pequeños, entre más pequeños, pues el resultado se va a hacer más pequeño. No es lo mismo que si multiplicamos, por ejemplo, 1000 por 2000 que 10 por 20. Obviamente va a ir aumentando el resultado si son más grandes. Por eso es directamente proporcional. Si una aumenta, la otra también. El resultado de los productos aumenta, la fuerza también. Si disminuye, la fuerza también. Nos dice que la distancia, el cuadrado de la distancia, es inversamente proporcional. Esto quiere decir que si una aumenta, la otra debe de disminuir. ¿Esto a qué se refiere? En otras palabras. Dado aquí, bueno, aquí ya tenemos en el numerador el producto, ¿no? Así que bueno. Cuando nosotros dividimos entre números grandes, obviamente el resultado va a ser más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Pero si dividimos entre números pequeños, el resultado va a ser más grande. ¿Por qué? Porque obviamente números más pequeños caben más veces en números grandes. Y números grandes, pues, caben menos veces en ciertos números. Por ejemplo, si tenemos el 10, lo podemos dividir entre 2 y 5, por ejemplo. Si dividimos 10 entre 2, el resultado va a ser mayor, es 5. Pero si lo dividimos entre 5, el resultado va a ser 2, es decir, va a ser más pequeño. Entre más grande sea el número, más pequeño va a ser el resultado. Entre más pequeño sea el número, más grande va a ser el resultado. La ley de Coulomb, aquí tenemos lo mismo, y ahora veremos qué significa cada letra. La F representa la fuerza de atracción o repulsión, que es esta, y en el sistema internacional es de newtons. Así se expresa en este sistema. Q1 y Q2 son las cargas puntuales, y en el sistema internacional se expresan como su unidad es el Coulomb. La R, esta R, representa la distancia que la separa, y su unidad en el sistema internacional es el metro. Y finalmente la K. ¿Qué es la K? La K es una constante que nos sirve para hacer este cálculo y es conocida aquí como constante de la ley de Coulomb. Su unidad en el sistema internacional es el Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado.
para profundizar más sobre la constante de la ley de Coulomb, tenemos lo siguiente. Se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. Esto quiere decir que si tenemos que el medio es aire o vacío, o si nos dan otro medio, a eso se refiere. ¿En dónde están las cargas? ¿Dónde están situadas? En el sistema internacional se mide como Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y en el sistema sexagesimal, CGS, como Dina centímetro cuadrado sobre West cuadrado. Que en pocas palabras es la equivalencia de cada una de estas unidades. Newton, Dina, metro, centímetro, Coulomb, West. Dado que K depende del medio, suele expresarse en términos de otra constante, denominada como constante eléctrica o permitividad del medio, que se representa con epsilon, que se obtiene del producto de la permitividad del vacío y la relativa. La permitividad del vacío equivale a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Si nos damos cuenta, se invierten estas unidades, lo de abajo pasa arriba y lo de arriba pasa abajo. Y la permitividad relativa es adimensional, es decir, no tiene unidades, no puede expresarse con ninguna unidad, ni siquiera con esto, nada. Es solamente un número, sin unidad. Aquí tenemos que la K es el resultado de 1 entre 4pi por la permitividad absoluta, la constante eléctrica. En caso del aire vacío, esta constante, esta permitividad, es 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con la constante? Bien, cuando la constante, cuando el medio es aire o vacío, K0 es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Así se expresa la constante K, cuando el medio es aire o vacío. Esto prácticamente es lo de aquí, 1 sobre 4pi en la constante de la constante eléctrica o permitividad del medio. Así que bueno, en el caso de que nos den una permitividad extra, que ya sabemos cómo identificarla porque es adimensional, lo que tenemos que hacer para identificar la constante, bueno, la permitividad absoluta del medio, es multiplicar la permitividad del aire vacío por esa permitividad relativa. Es decir, epsilon 0 por epsilon r, que es permitividad del aire vacío, por la relativa. Es decir, multiplicar este 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado por la permitividad relativa. Y ese resultado lo trasladamos a este cociente, esta división. Es 1 sobre 4pi, el resultado que nos haya dado el producto de las dos permitividades, la del vacío y la relativa. Y así obtenemos nuestra constante K. Espero que les haya gustado y sin más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video.